Cuando comienza tu día así, con una taza de café, cuando a mitad de una videoconferencia se escucha el sonido de la ducha, la fridera o tus vecinos, el tiempo que tardabas en moverte a la escuela, al trabajo, a la fiesta, lo usas ahora solo para ver tele o regar las plantas. ¿Quién hubiera pensado que viviríamos la misma rutina de un domingo? Levantarse tarde, desayunar y traer todo el día la pijama. Todos tenemos un mismo enemigo y las mismas preguntas. ¿Qué es este virus? ¿Por qué este virus? Necesitamos saber que este virus necesita un medio de transporte. No está en el aire flotando, pero la mucosa de una persona, eso puede transmitirlo. Se dice que este virus mutó y saltó a los humanos, pero ¿qué es lo que hace? Este virus es un pequeño fragmento de RNA rodeado de proteínas llamadas cápsides. Estas permiten protegerlo y otras proteínas que de igual manera permiten engancharse a cualquier tipo de células, tanto humanas como no humanas. Este virus de alguna forma secuestra nuestros sistemas y se reproducen para finalizar destruyendo la célula misma, y así trae todas sus consecuencias. Los virus se encuentran en constante mutación. Aproximadamente, esto inició hace unos 3.000 millones de años. Ellos siempre han estado ahí, inclusive antes que nosotros. Pero, bueno, hablemos de este virus. ¿Dónde empieza todo? Día 1, 11 de diciembre del 2019. En un mercado de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China. Mujer de 57 años desarrolla una fiebre muy severa. Es atendida por el hospital principal. No se sabe qué clase de enfermedad está desarrollando. Pero esto no paró ahí. 23 de enero del 2020. Se reportan más de 300 casos de infectados de un virus desconocido. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró de un brote de una enfermedad por coronavirus, COVID-19, identificado por primera vez en diciembre de 2019. Wuhan, China, había alcanzado el nivel de pandemia mundial. Citando su preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, la OMS pidió a los gobiernos se tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la propagación del virus. El derecho internacional de los humanos garantiza que todas las personas disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud y obliga a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar la atención médica a quienes la necesitan. Las normas de derechos humanos también reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse, claro, siempre y cuando se tenga una base legal, sean estrictamente necesarias según evidencias científicas y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, sean de duración limitada, respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo. La magnitud y la gravedad de la pandemia del COVID-19 claramente asciende al nivel de una amenaza a la salud pública que podría justificar restricciones a ciertos derechos, como los que resultan de la imposición de la cuarentena o el aislamiento que limitan la libertad de movimiento. Al mismo tiempo,
Una cuidadosa atención a derechos humanos como la no discriminación y principios de los derechos humanos como la transparencia y el respeto a la dignidad humana pueden fomentar una efectiva respuesta. Claro, en medio de toda la agitación y los trastornos que inevitablemente resultan en tiempos de crisis, así como limitar los daños que puedan provenir de la imposición de medidas demasiado generales que no se cumplen con los criterios anteriores. México. La CNDH informa que en la segunda visitaduría general se registró el primer caso confirmado de coronavirus en el país. Esta trabajadora dejó de laborar desde el 24 de marzo y está siendo atendida en su casa. De acuerdo a los médicos, no es un caso grave. La presidenta del organismo nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, está al pendiente de la situación y de lo que requiere ella y su familia. El día de mañana se sanitizará el área para tranquilidad y seguridad de quienes ahí laboran durante las guardias. Estos son algunos de los derechos humanos que se han vulnerado durante la crisis sanitaria por COVID-19. Pese a la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, esto sigue esparciéndose. Según el último informe de la Secretaría de Salud, hasta el pasado miércoles de hace 2 meses, en México se han registrado 27.634 casos confirmados de coronavirus y 2.704 defunciones. Para evitar la propagación del virus, desde el pasado mes de marzo, el gobierno federal anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, con lo cual se hizo un llamado enérgico a la población para permanecer en casa. Se pidió al sector privado colaborar mediante la suspensión de actividades no esenciales, de manera que se redujera la movilidad y, en consecuencia, el riesgo de contraer COVID-19. Hernández Ávila ejemplificó su premisa con la situación de los campesinos del Valle de San Quintín de Baja California, una de las entidades con mayor número de contagios, los cuales no pueden parar sus actividades laborales al tratarse de su única forma que tienen para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornada. Al carecer del derecho a un empleo estable, el cual es uno de los 11 derechos humanos laborales. Otra cuestión que destaca la academia son aquellos que son violados en algunas ciudades, sus derechos, en donde, a pesar de las medidas establecidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, permanecen abiertas algunas grandes tiendas de electrodomésticos, sin atender a ninguna disposición de seguridad sanitaria y sin recibir algún tipo de sanción o llamado de atención de parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Por otra parte, se encuentra la situación de los trabajadores del sector informal, la cual, según la última encuesta, el INEGI, sobre la ocupación y empleo, en el último cuatrimestre de 2019, 31.3 millones de personas se encuentran dentro de la población ocupada informal. La mayoría de las y los trabajadores que permanecen de este rubro no están protegidas por el Estado, lo que significa que no tienen garantizado el derecho a la seguridad social, el cual, entre otras cosas, permite acceder a servicios de salud y a una indemnización por enfermedad laboral, señaló la academia. Para seguir ejemplificando la problemática, se utiliza el caso de las y los trabajadores del hogar, que según el sindicato de dicho gremio, durante el confinamiento por coronavirus, únicamente el 4% de sus sindicalizados están recibiendo un salario sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios. Y aunque solo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir, al Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos de ellas no escapan de la violación a sus derechos laborales. Por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual
minimiza el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión. Esto es destacado en el artículo. Los investigadores señalaron que posiblemente después de la pandemia, varios centros de trabajo recurran a la modalidad home office. Y con esto se incrementarán las violaciones de los derechos humanos laborales, ya que si estos no se les garantizan a aquellos que acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajan de sus casas. Personas que en principio deberían verse obligadas a laborar más de 8 horas diarias, que son el máximo establecido por la ley para una jornada. Para contrarrestar las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores, la docente de la Dirección de Educación Continua dijo que apuesta por el establecimiento de una renta básica universal en México. Esta opción consistiría en otorgar a las personas un salario básico, lo cual puede garantizar su acceso al mínimo al derecho humano de un nivel de vida adecuado. Tabasco. Advierte ONU crisis de derechos humanos por coronavirus. La pandemia del COVID-19 se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos, advirtió este jueves la Organización de las Naciones Unidas, que urgió a que los gobiernos a garantizar protecciones básicas para todos los ciudadanos y a no abusar de las medidas de emergencia. Según la organización, ya se aprecia claramente cómo, aunque el virus no discrimina, su impacto sí lo hace, con grandes diferencias en el acceso a servicios públicos y efectos desproporcionados en ciertas comunidades. La ONU alertó también de un aumento de los discursos de odio, los ataques a grupos vulnerables y un creciente riesgo de que la mano dura en el ámbito de la seguridad minimice la respuesta sanitaria. En este contexto de creciente etnonacionalismo, populismo, autoritarismo y ataques a los derechos humanos en algunos países, la crisis puede ser el pretexto para adoptar medidas de represión con fines que no tienen que ver con la pandemia. Esto es inaceptable, avisó en un mensaje en video el secretario general Antonio Gutiérrez. Más que nunca, los gobiernos deben ser transparentes, sensibles y responsables. Los espacios cívicos y la libertad de prensa son clave. Las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen roles esenciales para desempeñar, defendió. Gutiérrez insistió en que hay que garantizar que cualquier medida de emergencia, incluyendo los estados de emergencia, es legal, proporcional y no discriminatoria, tiene un objetivo y duración específica, y toma la vía menos intrusiva posible para proteger la salud pública. En un informe, Naciones Unidas señaló que ese tipo de poderes especiales para los gobiernos puede resultar necesario para combatir la pandemia, pero también plantea riesgos de abuso. La organización defendió que precisamente la protección de los derechos humanos debe ser una de las bases de la respuesta a la pandemia, tanto en lo relativo a la emergencia sanitaria como en su impacto más amplio en la vida de ciudadanos. Subrayó que debe garantizarse sanidad para todos y preservar en todo momento la dignidad humana, con especial atención a quienes más están sufriendo. Debe protegerse el Estado de Derecho, así como y trabajarse en una recuperación que cree sociedades más justas y sostenibles. Respetando los derechos humanos en estos momentos de crisis, construiremos soluciones más efectivas e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación del mañana.